Bienvenidos a LifeMount. En este podcast conoceremos historias reales de gente que construyó algo muy cañón para analizar los conceptos, las estrategias y decisiones que los llevaron a tener éxito. El objetivo es que les sirva a gente que está haciendo la diferencia o que quiera hacerla, que pueda tomar estos consejos, estas lecciones y las pueda aplicar en su día a día, tanto en negocios como en la parte personal. Mi nombre es Donato y sin más, vamos con el episodio de hoy. La inversión de $500,000 de Peter Thiel en Facebook. Peter Thiel fue el primer inversionista externo en The Facebook. Para ese entonces todavía tenía el D como un ángel inversionista. Si bien no hizo la inversión él directamente, la hizo a través de Clarion Capital, que era un fondo de inversión, un hedge fund que él manejaba de su propiedad, que él fundó. Hizo los $500,000 de inversión por el 10.2% de las acciones de la compañía, valuando Facebook en agosto del 2004 en $4.9 millones. Hoy, 12 de junio del 2025, nos metemos al internet, vemos la cotización y Meta Platforms, que es lo que se transformó el holding de Facebook, vale $1.7 trillones. Es increíble cómo el primer inversionista externo pudo entrar a una de las empresas más revolucionarias, más controversiales, pero más grandes y cambiantes que más cambio han generado en nuestra generación, con menos de $1 millón. Peter Thiel venía de ser el CEO de PayPal, la firma que había fundado con muchos otros tech founders como Elon Musk, que obviamente no necesita presentación, David Sachs, quien hoy en día es el criptozar de Trump, Reid Hoffman, quien fundó LinkedIn. Y él era el CEO y comandaba, lideraba. Y en 2002 venden PayPal, la firma de procesamiento de pagos, a eBay por $1.5 billones. Thiel era dueño de aproximadamente el 3.7% de la compañía y salida a esta venta, pues le genera una gran liquidez con la que funda Clarion Capital, un hedge fund con el enfoque macro. Anteriormente Thiel ya había sido inversionista, ya había tenido su propio fondo, pero bueno, con este mayor nivel de liquidez se enfoca en la cuestión macro, puede acceder a otros instrumentos financieros, pero ya estaba en Silicon Valley, ya había sido founder, ya había vendido exitosamente, entonces también le empiezan a llegar deals de tecnología, tiene unas buenas conexiones, un buen deal flow y empieza a invertir en startups. Por otra parte, The Facebook tenía 5 o 6 meses de existir, se funda empieza más bien en febrero, enero del 2004 en el dormitorio de Mark Zuckerberg en Harvard. Para este entonces, agosto, tenían menos casi 1 millón de usuarios, no tenían ingresos, no tenían una estrategia de monetización, no tenían un plan de negocios a largo plazo. Y como lo vimos en la película de Social Network, la red social, pues Mark Zuckerberg en el dorm con Dusty Moskowitz, los programadores, ellos programando, financiándose con el dinero de Eduardo Saverin, que después fue toda la controversia. Y esto era The Facebook. No eran las oficinas, no era nada, era este pequeño grupo de gente en Harvard haciendo una red social cuando no eran evidentes las redes sociales. Ahorita lo vamos a platicar un poquito más a detalle. Y justo como el personaje que interpreta Justin Timberlake, Sean Parker, quien es fundador de Napster, esta app de música, de plataforma de música, que ya había tenido un poco más de experiencia, aunque no hay una diferencia de edad muy grande. O sea, Parker es 4 años más grande que Mark Zuckerberg. Y él entra a Facebook y se convierte en el primer presidente de The Facebook. Y todo este problema que él ve es, ¿sabes qué? O sea, estás operando tú, Mark Zuckerberg, estás muy enfocado en la operación, pero tienes 1 millón de usuarios que están creciendo y no tienes ingresos. ¿Cómo le vas a hacer para fondearte? Porque tienes que mantener los dominios, servidores, los programadores, las computadoras, toda esta infraestructura la tienes que mantener. Entonces, Parker y Zuckerberg se dan a la tarea de que Parker va a ser quien consiga el capital para la firma, quien consiga el capital para crecer Facebook y se pone manos a la obra. Me estoy apoyando en mis notas, tú las puedes encontrar en Substack, son totalmente gratis.
Parker se reúne con Reid Hoffman, quien era el CEO de LinkedIn en ese entonces. LinkedIn ya tenía 2 años de haberse creado. Reid Hoffman analiza la idea que le platica a Parker de la red social y todo, pero por cuestiones de confidencialidad y de conflicto de interés, Reid Hoffman decide no invertir, decide no participar en The Facebook. Para mi punto de vista, creo que es una muy buena decisión. Reid Hoffman había estado con Peter Thiel en PayPal, un fundador ya por LinkedIn. Al día de hoy es es muy reconocido en el sector, tiene muchos libros. En 2016 hizo la salida, le vendió LinkedIn a Microsoft, por lo que yo creo que tiene una carrera muy completa. Creo que tomó una decisión muy acertada en construir su carrera aparte con su red social, con su plataforma, y en no tener esta intervención entre dos redes. Obviamente con un perfil muy distinto una de la otra, ¿no? Pero Hoffman le dice a Parker, te voy a recomendar con un amigo, y le recomienda a Peter Thiel. Hoffman y Peter Thiel estudiaron juntos en Stanford. Hoffman tiene una visión más progresista, Thiel es más conservador, pero aún así se llevaron muy bien, fueron amigos. Cuando estuvieron juntos en PayPal, si no mal recuerdo, Thiel invitó a Hoffman a participar como un member of the board. Luego ya se quedó como un empleado de tiempo completo. Y por eso también, si recordamos, Peter Thiel es una de las primeras personas que tuvo LinkedIn, que tuvo perfil de LinkedIn, por su amistad y su relación con Reid Hoffman. Y bueno, ya con la referencia de Hoffman, se da la reunión entre Peter Thiel y Mark Zuckerberg, en donde a Peter Thiel le plantean esta red social universitaria con 1 millón de usuarios, sin ingresos, sin modelo de negocios, pero Thiel tiene la capacidad de ver que estos usuarios, a ver, son 1 millón de estudiantes universitarios, un nicho muy definido que no le están pagando porque se meta a la red social, la están utilizando porque hay algo que les interesa ahí. Comparten cosas, pasan tiempo, se meten muy seguido, o sea, algo dentro de esta red social les llama mucho la atención. Y del otro lado, pues una empresa que no tiene ingresos, que no tiene un modelo de negocios, pero que tiene estos usuarios que cada vez son más cautivos, que cada vez están generando más comunidad. Entonces esta cuestión orgánica le llama mucho la atención y es ahí cuando se decide por hacer la inversión. $500,000 en una nota convertible. O sea, esto no es directamente invertir los 500,000, el dinero por las acciones, sino más bien la nota convertible fija un objetivo. El objetivo es agosto 2024, yo te doy, Peter Thiel, $500,000 a ti, Mark Zuckerberg y compañía de Facebook, con el objetivo de que ustedes lleguen a 1.5 millones de usuarios a final de 2024. ¿Qué pasa si esto no se cumple? Pues bueno, la nota no se ejecuta, o sea, no se cambian los $500,000 por el 10.2% de acciones de la compañía, y se tienen que empezar un proceso donde, pues bueno, yo inversionista te di $500,000, los voy a necesitar de regreso, ya pasó un tiempo, hay intereses que pagar. Entonces Mark Zuckerberg y compañía, Facebook, pues ya tendría que ver el cómo. Pero bueno, esto no pasó. Los datos más confiables es que la nota no se cumplió, o sea, no llegó al 1.5 millones de usuarios Facebook para la fecha estimada, pero Peter Thiel sí la ejecutó. O sea, sí convirtió los $500,000 por el 10.2% de acciones de la compañía. Entonces, esto es un gesto de visión a largo plazo. O sea, Mark Zuckerberg, no te preocupes, no, la compañía no se tiene que preocupar por buscar un dinero para repagar la inversión. Ya invertí, creo en el proyecto y vamos hacia el largo plazo. Mark Zuckerberg en algunas entrevistas y statements ha dicho que Peter Thiel le ayudó bastante en estos años, ya que Peter Thiel, cuando se convierte la nota en el 2024, en diciembre, él entra al board como un member of the board en 2005, y desde ahí le empieza a ayudar bastante como en timear, en el timing de cuándo levantar capital, en el timing y toda la parte del proceso de pasar la crisis financiera del 2008 y puntualmente de lanzar el IPO.
que lo lanzan en el 2012, 8 años después desde que se funda la compañía. En este IPO, Peter Thiel vende una parte muy importante de sus acciones. Él tenía 37 millones de acciones, no los voy a marear con los números. Vende 17 por 640 millones de dólares. Unos meses después, vende lo restante 20 millones por 395 millones de dólares. Entonces, en muy poco tiempo, en un espacio de meses en el 2012, Peter Thiel cashea su inversión de $500,000 por cerca de $1 billón. O sea, un retorno de 200x en 8 años. O sea, es brutal la cantidad de retorno de inversión que generó. Y aquí es lo cañón, y una cosa muy padre que me parece a mí. Fueron 8 años, pero no es evidente. O sea, en ese entonces, en el 2004, era MySpace, era LinkedIn, era Friendster. O sea, había 3, 4 empresas que traían un enfoque de red social, pero el modelo de red social no se había probado, no era rentable, no era algo escalable, o sea, muy tangible en periodos largos de tiempo. O sea, a lo mejor era escalable en meses, en semanas, en un año, en 2 años, pero no era ese sector que hoy conocemos como los gigantes tecnológicos, donde usamos horas y horas al día o a la semana. O sea, no era nada de eso evidente, y desde muy temprano lo fueron construyendo juntos. O sea, Zuckerberg, compañía, Peter Thiel en el Board of Directors. Entonces, la visión de Thiel sí fue muy a largo plazo y muy en el sentido de que, pues bueno, esto es algo nuevo, están agarrando muy buen cacho de un mercado, están agarrando muy buen market share, y este mercado se está creando, no está existiendo. O sea, no lo tenemos que monetizar, y nosotros tenemos que fundar las bases de este mercado, pero con ya millones de usuarios, billones de usuarios orgánicos, que lo hacen porque les gusta, no porque lo pagan, sino porque están ahí, y esta red, esta compañía les ofrece algo a ellos, que puede ser conexiones con conocidos, publicidad, videos, lo que sea. Pero bueno, esa fue la visión de Thiel en el 2004. Esa fue la inversión de Thiel, el primer inversionista externo de Facebook. Thiel vende sus acciones en 2012, continúa siendo member of the board of directors de Meta Platforms hasta 2022. Sale por cuestiones de controversia política, que él ya venía apoyando a Trump, ya venía siendo más político, más activista político. Entonces, por esa cuestión, pues, prefiere él salir para no estar entrometiendo en el Board of Directors con todos estos lineamientos y, pues, imparcialidad, freedom of speech, control que tiene que ejercer la firma Mark Zuckerberg. Entonces sale, no renueva para su reelección como miembro, y ese es el fin de Peter Thiel en Facebook. Primer inversionista externo, $500,000, un retorno de inversión de más de 200x. Él mismo lo dijo en el 2012. ¿Por qué vende las acciones? Bueno, ya vamos a ser una empresa pública, va a haber más volatilidad de las acciones, del precio. Prefiero cashear ahorita y generar un generational wealth. Esto es Life Fund.